vale la pena subrayar el cuidado con el que la prensa nacional toca hoy en sus primeras planas, en sus cabezas, la resolución tan controvertida o tan esperada de la Suprema Corte de Justicia para, pues, dar por terminado, porque finalmente eso es lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia, está larguísimo y tan vehemente, tan encarnizado litigio, pleito entre el Grupo Salinas con su jefe, con Ricardo Salinas Pliego, y el gobierno federal a través del SAT y con participación abierta y decidida de la presidenta Sheinbaum. Ayer, y ahora lo vamos a comentar, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón absolutamente, sin ninguna duda, al gobierno, al SAT, y hoy los diarios, salvo el Reforma, que titula Tío Richie a pagar en abonos chiquitos, los diarios son muy cuidadosos en el tratamiento del tema en sus primeras planas. El Universal se limita a decir Salinas Pliego debe pagar 48,000 millones de pesos al SAT. La Jornada, gran titular a lo largo de toda su primera plana, pero Salinas debe pagar. Otros diarios, supongo que y se puede entender el por qué, prefieren, por tratarse de un comunicador, por tratarse de un empresario de medios, no tocan el tema en sus primeras planas, como es el caso de Milenio, Excelsior. El Financiero muy cuidadosamente pone en una de sus notas secundarias: la Suprema Corte ordena a Grupo Electra y TV Azteca pagar más de 48,000 millones de pesos y, en fin, ha habido un cuidado hoy de la prensa, repito, salvo el Reforma, que el Reforma, pues, que sea al estilo Reforma, con Grupo Salinas y con Ricardo Salinas Pliego. Y eso en esta mañana creo que es algo que conviene destacar, Manuel. Correcto, Ciro. Sí, correcto. El Sol de México también, nada más, registra Salinas Pliego, deberá pagar casi 49,000 millones de pesos. Falla la Suprema Corte de Justicia de la Nación con ese tema y efectivamente, Ciro, con ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que finalmente, por unanimidad, los 9 ministros no le entraron, como habíamos visto. Finalmente los proyectos de dictamen así estaban y así los votaron, no le entraron a la discusión y en 1 hora 40 minutos lo podemos cerrar, Ciro, porque pues que habrá sido 1 hora 37, 1 hora 36 minutos de pues yo no te diría de discusión, sino de sesión. 1 hora y media, pues. ¿No? De sesión, sustancialmente de sesión. Por unanimidad, los 9 ministros de la Corte votaron los 5 asuntos que tienen que ver con Electra y los 2 asuntos que tienen que ver con Televisión Azteca, pues simplemente para no aceptarlos, para no recibirlos, para rechazarlos y para regresarlos a tribunales respectivos, para que el SAT entonces, una vez esta determinación dada, puede ejecutar el cobro, incluso, Ciro, si la empresa se puede llegar a negar pagar, pues como le llaman, un cobro coactivo, ¿no? Con, pues a lo mejor con las propiedades que haya dejado en prenda, con en acciones, los juzgados respectivos, con acciones con cuentas bancarias, de la autoridad, porque la resolución, la decisión ha sido tomada por parte de la Corte. Ricardo Salinas Pliego no tuvo la razón en todas las impugnaciones que hizo contra el SAT y por lo tanto tiene que pagar. Vamos, así es. Se acabó. Se puede haber, todavía faltan partes del proceso para ver cómo se hacen esos pagos, pero la decisión, el fondo está resuelto en México. En México. Ricardo Salinas Pliego, Grupo Salinas, anunció ayer que irá a tribunales internacionales, veremos qué es lo que hace. Pero en México, agotados los últimos trámites administrativos, tendrá que pagar, y tendrá que pagar estas cantidades al Estado mexicano, al gobierno mexicano. Nosotros dijimos ayer que el jueves era el día fundacional de la Suprema Corte de Justicia, que ayer era el día de la Corte, y bueno, creo que en su primera decisión de gran resonancia, la de ayer, la nueva Suprema Corte de Justicia votó como una aplanadora. Fue una corte de hierro,
No importa si, como dice la parte afectada, si como dice Grupo Salinas, los ministros votaron con sumisión y sin fisuras un guión enviado por Palacio Nacional, o no importa si se trató de una veloz y notable unanimidad de todos ellos, de los 9, en un asunto que parecía ser complejo. Lo esencial es, y lo esencial ahora sí que, como decíamos en un libro de reciente aparición, si de ceñirse a los hechos se trata, si se trata de revisar lo que ocurrió ayer, los ministros votaron como uno, todos, cada uno de ellos. Los ministros en este tema, todos pensaron igual, no hubo una sola fisura. Esos son los hechos. Al hacerlo de esa forma, al votar 9-0, 7 amparos distintos para rechazar 7 amparos distintos, pienso, y aquí está y es una interpretación, están enviando el mensaje de que la palabra del SAT será la última palabra, que quien quiera pelear un doble cobro, un cargo inadecuado o la suma de un crédito fiscal, quien quiera hacerlo está destinado no solo a perder, sino a ser sepultado. Independientemente de quién tuviera la razón en este encarnizado y largo pleito de Grupo Salinas con el gobierno federal, independientemente de eso, cuesta esta mañana desechar, porque sí, un párrafo del mensaje de Grupo Salinas tras conocer el mazazo, porque eso fue, un mazazo de 9-0 y miles de millones de pesos por pagar. Cuesta desechar esta frase. Las consecuencias de estas resoluciones, de la votación de ayer de la Corte, van mucho más allá. Sientan un precedente profundamente preocupante y envían una señal peligrosa para las inversiones en México. Eso lo dice Grupo Salinas, pero cuando ves a 9 ministros pensando lo mismo, suponemos que por eso votaron así. Después suponemos de haber revisado a fondo un caso que parecía ser complicado. Después de ver que los 9 ministros desechan cualquier argumento que pudiera tener Grupo Salinas, cualquiera, hablando de un cobro excesivo, de una parte de ese adeudo que ellos consideraban ventajoso por parte del SAT, pues ¿qué queda después de la votación de ayer? Para los ciudadanos también, ante un posible abuso futuro del SAT, pues parecería que la señal que mandó ayer la Corte es: resígnense, compañeros, y paguen, porque aún si consiguieran sortear los tribunales, toparán con esta Corte, con la nueva Corte, con la Corte de Hierro. Manuel. Tal cual, Ciro. 9-0. 9-0. Es decir, era tan claro el asunto. Los 7 amparos eran idénticos. No había un solo punto a conceder. No había una sola explicación. No hubo en ninguno de los 7 amparos una observación de uno de los 9 ministros de la Corte. Yo no puedo dar por buena la afirmación de Grupo Salinas de que votaron por consigna y por orden. Pues no lo sé. Y no lo puedo dar por bueno, no porque no lo piense, sino porque no lo sé. ¿Cómo lo pruebo? Lo que sí sabemos, y repito, si de ceñirse a los hechos se trata, es que en 7 asuntos la nueva Corte votó 9-0. Los 9 ministros votaron en el sentido que quería el SAT, es decir, en el sentido que quería el gobierno, es decir, en el sentido que quería la presidencia de la República. Esos son los hechos. ¿Por qué lo hicieron? Pues eso, que lo averigüen
quienes puedan hacerlo. Manuel. Ahora sí que la forma, Ciro, en la que lo plasmas me parece que es absolutamente correcta. Es bien dura la manera en la que la Suprema Corte de Justicia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha votado precisamente en lo que tú recalcas, algunas crónicas en los periódicos, en los pocos periódicos que tocan el tema, lo detallan, Ciro. Precisamente es a ninguno de los 9 ministros les pareció interesante, curioso, atractivo, hacer un comentario de ninguno de los 7 asuntos. Así como iban pasando, iban votando, siguiente asunto, tercer asunto, quinto asunto, séptimo asunto, vámonos. El que más se tardó fue por la exposición, se tomó 20 minutos, imagínate nada más. Sí. Bien interesante la forma en la que votaron los ministros, como uno solo, ¿eh? La votación real de ayer fue 63-0, ¿eh? Sí, claro, multiplícalos. 9 votos por caso, 7 asuntos, sí, claro. 63-0. 63-0. Es decir, no había nada. Nada, Ciro, en nada. La argumentación de Grupo Salinas, y creo que si algo ha demostrado Ricardo Salinas que sabe hacer es litigar en el litigio con sus abogados famosos por haber ganado casos muy complicados. No había un solo punto a considerar. Uno solo de los descuentos que alegaba Ricardo Salinas no tenía fundamento, no tenía razón. Para la nueva Corte, la Corte que se estrenó ayer, la Corte que nació ayer, no lo tenía. Votaron como uno solo. Seguramente porque pues todos revisaron el caso y todos llegaron a la misma conclusión. Dice Grupo Salinas, las consecuencias de estas resoluciones van mucho más allá, sientan un precedente profundamente preocupante y envían una señal peligrosa para las inversiones en México. ¿Quién, a partir del día de ayer, cuando enfrente una auditoría o el resultado de una auditoría, va a pensar en que es una buena idea ir a un tribunal administrativo a impugnarla? Si sabe que al final, en el mejor de los casos, al final de todo este camino, van a topar con esta Corte. Es mi reflexión sobre el caso, independientemente de quién tenga la mayor parte de la razón en el fondo de este asunto, si el SAT y el gobierno o el Grupo Salinas. Manuel. Es correcto, Ciro, es correcto. Y bueno, pues ya veremos en los tribunales, como dice el Grupo Salinas, internacionales que se va a tratar de defender ahora de estos procedimientos. Me genera la duda, Ciro, por lo que he estado leyendo, de que en este caso le pueda asistir totalmente la razón. Creo que así va a jugar Ricardo Salinas, pero también está facultado a través de tribunales colegiados, el SAT, Ciro, para jugar en esta, ya también está facultado, Ciro. Entonces, sí, ya no nada más va solo el señor Ricardo Salinas en lo que tiene que ver con las impugnaciones, sino también el SAT puede jugar y ya será legal la manera en la que pueda sustraer recursos de la empresa para cobrar lo que ahora sí, pues en derecho se le debe. Sí, estamos hablando de una barbaridad. No, de una locura, Ciro. Aún cobros si quitan dobles, las multas y los 48,000 millones bajaran a 30 y tantos mil, es una barbaridad de dinero. Nosotros nos vamos a una pausa. Son las, ¿qué hora son? Son las 7:00, casi las 7:55. Estamos en el Buen Fin. Sí, señor. Cómprate algo en Juárez. Y volvemos.